están en Pauta de Análisis. Bueno, hemos hablado de incendios, que evidentemente se ha tomado la agenda, se ha tomado también la sensibilidad de un país que mira con espanto la manera en cómo avanza el fuego. Hay autoridades que han ido coordinando también estas acciones. Vamos a hablar con uno de ellos que ha jugado un rol principal, también bien importante como vocero y coordinador de los incendios. Me refiero al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Y también paralelo, también hemos ido viendo ya no solamente el despliegue del gabinete esencial de los ministros del próximo gobierno, también estamos viendo desde ya subsecretarios y un número importante de embajadores que está en curso del nuevo gobierno. Pero vamos a centrarnos en la urgencia y también en varios otros temas que tienen que ver con la seguridad, con nuestro ministro de Seguridad, Luis Cordero, que le quedan un par de meses nomás hasta seguir siendo ministro. ¿Cómo le va? Tienen 40 y algo días. Lo tiene contado. Está así anotado en la pared. Sí, como el calendario de Adviento, lo tiene así como... Sí, pero es una cosa paradójica. Buen día. Sí, buenos días. Pero es una cosa paradójica porque, claro, quedan esos días, pero uno tiene que trabajar como si fuera... Como si estuviera 24/7. Claro. Sobre todo particularmente en este cargo y a propósito de las emergencias. Sí. Ya, ministro, y partamos por ahí. La evaluación hoy día, ya vamos a entrar en el tema de las investigaciones, por supuesto, pero la evaluación hoy día de la situación hasta ahora, que son las 8 de la mañana, sabemos ya el tema de los números, que hay 21 personas fallecidas, la cantidad de casas destruidas, personas albergadas. ¿La situación podría empeorar o está más controlada hoy día en términos del avance de los incendios? Sí, en relación a los incendios que comenzaron como el 17, que fue el periodo en que tuvimos la mayor complicación. En el caso de Biobío, en particular la comuna de Penco, solo recordar, y nosotros los advertimos el otro día, que ese incendio revestía la característica de mega incendio por varias cosas. Primero por la intensidad, por la energía que tenía, y en segundo lugar por su velocidad. Sí. Y por cierto, afectó una zona urbana, por eso la consecuencia desde el punto de vista de la destrucción. Eso ha activado todo el sistema de emergencia. Durante estos 2 días las condiciones climáticas han mejorado. Hoy día creo que ustedes ya daban el dato, por lo menos ahora en la mañana amanecimos con 18 incendios en combate. Efectivamente están concentrados en Ñuble, principalmente en Biobío, sí, y unos pocos en la Araucanía, pero solo quiero recordar que estamos recién terminando enero. Me dicen algunos auditores que se lo escucha un poquito muy bajo. Ahí sí. Ahí. Eso. Quiero recordar que estamos recién terminando enero, que febrero es un mes regularmente muy intensivo también. Por lo tanto, esta es una emergencia que se ha abordado, que tiene las características que ustedes han descrito, que ha movilizado al Estado en toda su dimensión, la dimensión de urgencia, el combate, de seguridad, de despliegue, a propósito de la declaración de estado de excepción para ella, y luego en la manera en cómo abordar la situación de las personas damnificadas. Pero para ser bien franco, el mes de febrero es también un mes complejo. Simplemente es cosa de revisar el registro histórico de los últimos años y, por cierto, hay que estar preparado también para las semanas que siguen. Ahora hemos visto, ministro Luis Cordero, varias voces especializadas también, que justamente porque febrero es un mes complejo, porque hay un cambio climático en curso que es crónico, que no es una temporalidad, se critica que no hubo una preparación suficiente, que se pudo haber tenido una mayor precaución, trabajo para justamente enfrentar este tipo de catástrofes de una manera más rápida o con mayor control. Yo dificulto que exista otros casos previos donde se hubiese mostrado más agilidad, como en este caso en particular. Hay cosas que nosotros damos por obvias, pero no son tan obvias. El presidente, desde que comenzó en la madrugada del domingo, comenzó el episodio más complejo, convocó a los ministros, se produjo la decisión entonces del presidente 3:30 de la mañana, 3:45, de tomar la decisión de estado de excepción. A las 9:30 de la mañana eso estaba en marcha, tomado razón. Despliegue muy, muy tempranamente de Fuerzas Armadas, etc. Entonces, yo creo que, en primer lugar, Chile tiene, a partir de sus experiencias, un sistema de emergencia que además prepara este tipo de situaciones. La temporada de incendios se viene preparando hace muchísimo tiempo, desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de comunicación. Porque les quiero recordar que más del 99% de los incendios son por intervención humana.
Lo siguiente también son las responsabilidades del sector privado, ¿no? O sea, ¿Sector forestal se refiere? no solo eso, sino que también aquellos que tienen ciertas obligaciones en áreas donde puede existir mucho combustible. El tema clásico tiene que ver con las empresas eléctricas y la red de transmisión y lo que está en torno a ella. También en relación a las empresas forestales y tratar de reducir el combustible en las épocas a las cuales están sometidos. Esto explica que los incendios solo puedan ser abordados desde la perspectiva de la colaboración público-privada, en el fondo, ¿no? Pero ahí, O sea, por ejemplo, hay una denuncia por parte de la Corma, más que denuncia en realidad, pero una información que salió que la Corma le había pedido autorización, había pedido autorización para poder hacer una quema controlada de una cantidad de desechos que habían muy, muy grande y habían advertido que esto podía convertirse en un polvorín, en el fondo, y claro, porque el plan de descontaminación comunal no se autoriza, no le dieron la autorización. Y ellos dicen, bueno, terminamos en esto. Mire, la Corma tiene la mala costumbre históricamente de culpar a terceros. Es como una cosa endémica. Yo, desde que estoy en el gobierno, no ha pasado verano en que yo no vea a la Corma culpando a otros y no asumiendo gestiones propias. Yo reconozco en la Corma los esfuerzos de disponer de medios para combatir incendios. Pero yo quiero ser bien transparente. La solicitud de quema controlada es, mientras está vigente, el plan de episodios críticos, el plan de descontaminación. El plan de descontaminación de Concepción debe ser de los más antiguos del país. ¿Es conocido que no se pueden realizar quemas, e incluso las excepciones en el plan de descontaminación? La respuesta es sí. ¿Existía una ventana para realizar esas quemas controladas? Sí, lo que nosotros, dado que la Corma ha divulgado su información, nosotros lo que le hemos solicitado a CONAF es que nos informe cuántas solicitudes de quemas controladas, una vez terminado el periodo de episodios críticos en Concepción, presentó la Corma. ¿Cuántos son? Esa es la información que nosotros estamos recopilando. Entonces, a mí esta mala costumbre de trasladar la responsabilidad a terceros cuando hay diligencias propias, especialmente cuando estamos en medio de una emergencia, creo que es una mala costumbre de algunos sectores, no de todos, de algunos sectores, y creo que en esta oportunidad nosotros vamos a ser bien explícitos para identificar cuántas solicitudes en el periodo que correspondía las empresas vinculadas a la Corma presentaron para quemas controladas. Porque a mí me parece que a estas alturas seguir culpando a terceros de diligencias propias me parece un exceso ya. Precisemos, para darle contexto, qué es la Corma. Bueno, todo el mundo lo tiene por qué saber, digamos. No vivimos en siglas. Es la asociación gremial que reúne a más de 160 actores del sector forestal y es una industria, ¿no es cierto?, que está basada en recursos renovables. No, pero además de eso, también, para que precisarlo, bien sí. A la reunión en el CODGRID, el Ejecutivo, o sea, el Estado invita a la Corma. Claro. En el plan de preparación de incendio, invita a la Corma. O sea, también yo reconozco en la Corma esfuerzos colectivos para disponer de aeronaves para combatir incendios. Pero esto, cuando empieza... ¿Usted dice que es injusto o que faltan a la verdad? Yo creo que es impreciso. Porque es evidente que si usted presenta un plan de quemas cuando hay plan de descontaminación, esa regla la conoce todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas solicitudes de quema hicieron después que venció ese plazo? Eso es lo único que a nosotros nos interesa transmitir. Pero en esto yo creo que lo relevante es abordar la situación de los incendios del modo que se está haciendo, que yo creo que ha sido un modo muy eficaz. Ministro, solo para puntualizar el tema de los fallecidos, subió a 21 personas, sí. Personas fallecidas. El presidente a comienzos, cuando comenzó la tragedia, dijo: sabemos que este número va a subir. Sí. Debiéramos esperar con los peritajes, con el trabajo que está haciendo el Servicio Médico Legal junto con la PDI en Lirquén, por ejemplo, y en otras zonas donde fueron arrasados sectores poblados. ¿Debiéramos esperar entonces que suba el número de fallecidos? Es probable, pero lo que pasa es que las primeras impresiones podían estar asociadas por la magnitud del incendio, que podían haber afectado a más personas inicialmente en los 2 primeros días. Y yo creo que en ese sentido los mensajes y las alertas enviadas, incluyendo las preventivas y las órdenes de evacuación, funcionaron adecuadamente. Es probable que nosotros tengamos más personas fallecidas identificadas, pero en la zona que ya se está intervenido ayer
se informó sobre un cuerpo más, pero eso es más o menos el escenario que nosotros tenemos en la actualidad. Nuestra impresión es que las comunicaciones ordenando evacuación, y incluyendo los informes SAE preventivos que comenzaron a enviarse tempranamente en ese lugar, han tenido efecto. Pero esto sigue, por cierto, en evaluación, porque tal como ustedes señalaron con anterioridad, por ejemplo, respecto de personas damnificadas, viviendas afectadas, esos catastros se van realizando en la medida que vamos avanzando en este aspecto. Luis Cordero, ministro de Seguridad, conversando acá en Pauta de Análisis. La pregunta que queda, y son investigaciones en curso de parte de fiscales regionales en el Ñuble, en Biobío, es si existen hoy día, a medida que avanzan los días, de mayores antecedentes de que aquí pudo ser, finalmente serían incendios intencionados. ¿Cuál es la tesis con las que el gobierno se maneja? En general, dadas las características que de los incendios, que más del 99% son, cerca del 99% son... Intencionados. No, son por intervención humana. Ya. Y ahí usted tiene, en realidad, dos tipologías: la negligencia y los dolosos, es decir, los provocados deliberadamente. Ejemplo, negligencia será en aquella situación donde usted tiene alerta botón rojo por condiciones climáticas y temperatura, y tiene prohibición entonces que es conveniente no realizar faena agrícola. Usted realiza faena agrícola o utiliza una motosierra y producto de eso, no sé, hay una chispa, en fin. Negligencia, eso es. Es negligencia. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que una cantidad importante de estos incendios son producto de eso. Se ha detenido personas estos días que han sido identificadas iniciando incendios. La respuesta es sí. De hecho, antenoche fue detenido en el caso Perquenco, de una persona que se identificó y se pesquisó y se tuvo por parte de Carabineros, iniciando un incendio y además con bidones de combustibles para ese fin. Esa persona, de hecho, ha sido objeto de querella también el día de ayer por parte del Ministerio de Seguridad, y se ha ampliado su detención para el control de detención el día de hoy. Entonces, sí tenemos antecedentes. Ahora, respecto de los orígenes, la fiscal de los más significativos, la fiscal de Ñuble, por ejemplo, se refirió a que podrían estar asociados a actividad de incidentes eléctricos, pero eso es un asunto que está siendo objeto de investigación. Ya, pero una cosa es, digamos, que detengan a una persona, por ejemplo, en ese caso creo que es una persona que tenía como 62 años, que iba como quemando, prendiendo, apagaban y prendía, y que uno podría pensar, no sé, en un pirómano, por más raro e incomprensible que suene. Pero después están, siempre cuando aparecen estas tesis de que hay focos que aparecen, que son múltiples, que sean simultáneos, sí, en una especie de hilera o en sectores estratégicos que se prenden al mismo tiempo, y eso, detrás de eso hay una sospecha de que hay una especie de organización. ¿Existe esa posibilidad, ministro? ¿O estamos hablando que estén concertados? De, claro, que haya gente concertada. Pasó en Valparaíso, ¿no? ¿Ah? No. En Valparaíso supimos después, hubo todo un caso y hay gente que está en la condenada. investigación, no solo eso. Valparaíso, quiero recordar que Viña, en realidad. En Viña, sí. Es la investigación más de incendio quizá más importante y que demuestra la capacidad forense de nuestras policías, en ese caso especialmente la Policía de Investigaciones, y además quiero decir que era un asunto concertado entre ex brigadistas de CONAF. Sí, que eso era lo más dramático y terrible. Y que tenía por propósito central hacer cobro de horas extraordinarias. Entonces, usted puede encontrarse casos como eso, por cierto. El año pasado, en los incendios que nosotros tuvimos en el mes de febrero, también tuvimos incidentes de esas características. En el caso de Perquenco, el fundamento de la persona era más bien amedrentar al dueño de una propiedad que se había negado a entregarle trigo. Venganza. Ya. Entonces, la época de incendios da origen a sujetos que intervienen para provocar incendios deliberadamente, pero con múltiples propósitos. Esta idea de concertada con el propósito específico de... que yo sé que es una preocupación regularmente en la macrozona sur, Sí, pues. Pero en verdad lo que nosotros tenemos, de la evidencia que tenemos hasta ahora, de las investigaciones que se han realizado, incluyendo las del pasado, son que hay sujetos que estas épocas las utilizan para provocar incendios con distintos propósitos, en el fondo. Por eso, a partir de estos incendios, y teniendo presente las experiencias previas que nosotros hemos tenido, nosotros se desplegaron
Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía para resguardar el orden, seguridad y atender la emergencia, sino que en segundo lugar se desplegaron inmediatamente los equipos de investigación criminal y de análisis criminal, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, que están instalados en la zona. Ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad. Lo voy a cambiar de track. Usted, ministro de Seguridad, está a meses o días, 40 y ¿cierto? cuántos. 40 y cuántos tiene contado los días. Son menos de 50. Ya, menos de 50 días para dejar su cargo. Pero a mí me llama la atención porque la verdad es que aquí se habla que el próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia. A propósito de la palabra emergencia. Y una de las emergencias más importantes es el ministerio que usted lidera. O sea, entonces usted no tiene la sensación de estar yéndose como con una mala evaluación, o sea, es como que no suya, digamos, de que el nuevo gobierno considera que el ministerio que usted dirige está en emergencia, no ha logrado hacerse cargo de la situación de la inseguridad en el país. A ver, yo diría hay dos cosas. Resulta injusto. Los problemas de justicia e injusticia en política creo que son siempre arbitrarios en el fondo, ¿no? Porque además la política supone una discusión sobre aspectos públicos en evaluaciones contingentes. Entonces, yo logro entender el argumento de gobierno de emergencia en un contexto electoral, pero si uno se va a los datos, esta es una administración que recibió el país, y yo no prejuzgo las razones por las cuales eran esas, ¿no? Chile venía saliendo de la pandemia, eso generó focalización de recursos públicos en áreas muy específicas como la salud pública, había 70 y otras, en fin. Teníamos además el problema de la diáspora venezolana. Entonces Chile tenía una crisis migratoria muy significativa, un caso de violencia rural muy relevante en el sur, y los aumentos en los homicidios consumados de un modo muy relevante. Y el despliegue del crimen organizado como el Tren del Agua. Y eso, además de eso, en un aspecto subterráneo, no visible para el Estado, una expansión de organizaciones criminales que utilizaron la migración forzada, y en esto hay que ser bien cuidadoso para no culpar a la migración, sino que ocuparon la migración forzada para la expansión de organizaciones criminales cuyas víctimas centrales terminaron siendo al inicio precisamente migrantes irregulares. Dicho eso, la pregunta es cómo termina esta administración. Esta administración termina con una reducción muy significativa de ingresos irregulares y con un control muy eficaz de las Fuerzas Armadas y de las policías en la frontera, además con una inversión de recursos en tecnología para la custodia de la frontera como no habíamos tenido antes. Una reducción de la violencia en la macrozona sur del 80% en comparación al 2021. Solo quiero recordar que entre el 2022 y lo que va de diciembre del 2025, que es la fecha de corte que nosotros hicimos para efecto de la evaluación, hay más de 400 personas detenidas en el contexto de organizaciones radicales de violencia en la macrozona sur. O sea, ¿usted considera que le está entregando...? Sí, quiero cerrar. Y cuando uno mira el caso de homicidios consumados, el año 2022, que es el año PIC, precisamente a propósito de la actuación de organizaciones criminales, nosotros llegamos a tener 6.7 homicidios consumados cada 100.000 habitantes, y el año 2025 nosotros lo estamos cerrando con 5.4 cada 100.000 habitantes. Me parece que el rol de este gobierno en materia de seguridad fue estabilizar el país, lograr... Estoy entregando solo datos públicos que dan cuenta cómo la gestión en materia de seguridad ha mejorado, pero eso es producto de tres cuestiones, y con esto termino. Uno, de reformas legales muy significativas, en las cuales ha concurrido el gobierno y la oposición, si no sería imposible avanzar en eso. Dos, en fortalecimiento institucional, que ha implicado el aumento del presupuesto de las policías de cerca de un 17%. Y tres, del aumento de la eficacia de la persecución policial y del Ministerio Público, además que ha significado transferencia de recursos para fortalecer el Ministerio Público. El último dato, cuando uno mira ECO, que fue una iniciativa que nace en este contexto, y solo tomando los datos de ECO, que lo que coordina el fiscal Héctor Barros, los números han descendido significativamente en materia de crimen organizado, asociado a los datos que ha estado trabajando ECO y particularmente el equipo que coordina Héctor Barros. Ministro, entonces, ¿no hay una emergencia en seguridad en nuestro país? Chile es, creo yo, Chile como Estado, no estoy hablando del gobierno, Chile como Estado, porque en esto el gobierno lo ha hecho con la colaboración de la oposición. Yo soy de aquellos que creen
que los acuerdos gobierno-oposición para los temas de seguridad, yo soy un orgulloso de eso, ha demostrado que combatir el crimen organizado, fortaleciendo el Estado de Derecho y ocupando las herramientas del Estado de Derecho, ha tenido resultados, porque son consistentes, consistentes en el largo plazo. Pero entonces usted, digamos, como conocedor del Estado, como autoridad que entrega, usted va a tener que entregarle, digamos, la seguridad de este país que ha estado a su cargo, con toda la colaboración de todos los estamentos e instituciones, pero a su cargo se lo va a entregar al próximo gobierno que dice que está en una emergencia. La pregunta es, ¿usted descarta que le va a entregar al próximo gobierno una situación de emergencia en seguridad? Esta administración le va a entregar al próximo gobierno números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares. Ahora, a usted le va a tocar entregarle la carpeta con todas estas cifras a la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, a quien seguramente el Ministerio de Seguridad le debe las más importantes investigaciones respecto del Tren de Aragua, junto con Mario Carrera. Yo en esto, yo de ello tengo la mejor de las opiniones, yo lo he dicho públicamente ayer. Además, nosotros como Ministerio de Seguridad somos muy agradecidos porque en la instalación del Ministerio de Seguridad ella fue muy bondadosa en cómo instalarlo en la región de Tarapacá, en fin. Pero el esfuerzo de combate al Tren de Aragua en Chile es un esfuerzo más bien colectivo del Ministerio Público, que se concentró en investigaciones que comenzaron a cargo de fiscales que se mantuvieron en el anonimato al inicio. Yo lo recuerdo porque cuando yo llegué, yo tuve reuniones además. O sea, no es la única. Lo que quiero decir es el esfuerzo de combate del crimen organizado en el caso del Tren de Aragua es un esfuerzo colectivo. Pero usted considera que sí es un buen perfil, el perfil. No, sí, por cierto. ¿Usted se sorprendió, dijo, batatazo con el nombramiento del yo me sorprendí gratamente porque los perfiles que usted podía tener, porque podían ser muy distintos. Podía haber tenido un ex policía, un ex funcionario de Fuerzas Armadas, puede haber tenido un gestor local. Yo le tengo mucho respeto a los alcaldes en materia de gestión de seguridad. Un tecnócrata, un gestor público, porque esto es gestionar un sector que es muy complejo. Y también una idea de haber nombrado un fiscal, un ex fiscal. Y yo creo que yo me sorprendí gratamente. Yo creo que yo en general respeto muchísimo y le tengo admiración a personas que, teniendo trayectorias profesionales que además garantizadas hacia adelante, ya seguía manteniendo, había sido nombrada fiscal regional hace poco tiempo, deciden la opción del servicio público con todos los costos personales que eso implica. Y por cierto, en materia de seguridad, yo creo que lo que corresponde, sobre todo si la decisión nuestra, del Congreso ha sido transformar, con el Ejecutivo, transformar la seguridad en una política de Estado y sacarla de la moneda, creo que lo consistente es garantizar que eso sea así en el largo plazo. Ministro Cordero, y en ese sentido, ¿usted descarta que haya riesgo de digamos, de falta de autonomía, de mezcla, o de falta de autonomía o de mezcla de poderes con el nombramiento de una fiscal, digamos, que todavía estaba trabajando como fiscal? Y sumarla, renunció. Sí, renunció, por supuesto, después de que pero digamos, las conversaciones, me imagino, las tuvieron cuando estaba todavía fiscal, pero ¿descarta que exista algún riesgo en la autonomía del Ministerio Público? Yo voy a hacer una evaluación técnica de lo que voy a decir. El Ministerio Público debe ser de las instituciones de mayor autonomía en el sistema institucional chileno. No solo tiene autonomía constitucional, el régimen de decisión de la política de persecución penal es completamente autónomo del Ministerio Público. Además de eso, sus regímenes de remoción de autoridad superior está muy restringido. O sea, lo que quiero decir con esto es que el Ministerio Público es de las instituciones que en nuestro país disponen la mayor autonomía. Es una decisión deliberada de las reformas de finales de los 90 en nuestro país. La consecuencia de eso es que para el sistema de seguridad pública, el gran desafío que tiene un ministro de seguridad o una ministra de seguridad es persuadir al Ministerio Público de que forma parte de un sistema donde tienen que estar alineados la política de seguridad pública también con su política de persecución penal. Yo creo que eso nosotros lo hemos logrado muy bien con la fiscal Valencia. Sí. Pero esta idea, dado ese nivel de autonomía, de que el Ejecutivo le pueda dar instrucciones al Ministerio Público, es imposible. No, pero la pregunta de la autonomía tiene que ver con este nuevo conexión, de que la política pueda ir a buscar ministros
al Ministerio Público y a los fiscales. O sea, es que es un debate que está dando Sí, vuelta que sea en pero redes yo no sociales, veo- pero ¿no le parece que eso no. sea cruzar la frontera? No, porque, Ya. a ver, sería cruzar la frontera si es que el Ministerio de Seguridad tiene alguna atribución sobre el Ministerio Público. Pero el Ministerio de Seguridad no tiene ninguna atribución sobre el Ministerio Público. Es más, lo razonable es esperar, esto desde el punto de vista estrictamente de diseño institucional, que entre el Ministerio Público y los ejecutivos en momentos determinados tengan roce. De hecho, la mejor expresión de esto es la primera administración del presidente Piñera. De hecho, la primera administración del presidente Piñera, que tenía un énfasis en seguridad, yo me acuerdo muy bien del exministro Hinspeter, trató de alinear los incentivos institucionales para que los desempeños del Ministerio Público estuvieran asociados también a los temas de seguridad. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio Público de esa época? Nosotros no tenemos nada que ver con la seguridad. Sí. Esas cosas han cambiado. La posición del fiscal Valencia es diametralmente distinta. Eso permitió que para la instalación del Ministerio de Seguridad, tanto la política de seguridad pública como la política de persecución penal se alineen muy bien. Pero eso es porque hay un criterio del fiscal nacional sobre ese punto. Pero por eso yo quiero solo recordar la instalación de la primera administración del presidente Piñera. El primer roce que tuvo ahí, lo tuvo con cómo alinear a los fiscales y al Ministerio Público, que se declara completamente autónomo. Un minuto, con una ministro, estrategia de que seguridad. Que nos tiene queda que muy hacer- poquito, sí, pero quería estamos preguntarle pasados. su reflexión o su impresión de que haya dos futuros ministros que hayan sido parte de la defensa de Pinochet. Uno era además el Ministerio de Justicia que usted mismo encabezó. ¿Le parece que hay ahí hay un riesgo, por ejemplo, para el plan de búsqueda o una reivindicación también del pinochetismo? ¿O de la figura de Pinochet incluso? Yo creo que son dos cosas distintas. Yo para esto recomiendo leer a Philip Sands, Calle Oeste-Oeste, La Ruta de la Fuga y Londres 38. Yo soy autoridad de gobierno y creo que no me corresponde evaluar la forma y modo en que el presidente electo ha formado su gabinete. Solo en el caso de Rabat, que yo tengo una buena opinión de su desempeño profesional. Él es un civilista destacado. Yo lo dije el día de ayer, creo que es una persona de derecho que entiende muy bien, creo yo, la importancia del Plan Nacional de Búsqueda y por lo mismo creo que la profundidad que esto implica para el país. ¿Y Fernando Barro? Yo creo que es un gran abogado corporativo y tributarista. Él está a cargo de un sector que es clave, entre otras cosas, también para contribuir a los temas de seguridad, que es el rol de sobre todo Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. Pero creo que sobre su rol previo, mientras yo sea un ministro ejerciendo mi cargo, creo que me parece improcedente hacer un comentario sobre la evaluación que hizo el presidente electo para elegir esos nombres. En el caso de Rabat, simplemente me parece que uno no debe prejuzgar en una persona que creo que tiene una trayectoria profesional Bien. para abordar adecuadamente el Ministerio de Justicia. Ministro de Seguridad Luis Cordero, muy agradecidas como siempre por su buena por favor. disposición. Además de venir para acá siempre, de venir eso me encanta. siempre y estar siempre Usted sabe que yo prefiero siempre conversar directamente. Es que así es un privilegio, una prioridad con la que deberíamos caminar todos. Muchas gracias, Muchas ministro gracias. Buen Cordero. día Que para esté muy todos. bien. Gracias, ministro.